Bueno, vamos a resolver un ejemplo entonces para ocupar nuestras fórmulas de reflexión y transmisión de ondas planas. Entonces voy a leer el ejemplo. Dice, una onda plana incide desde el aire sobre vidrio y haciendo un ángulo de 30 grados con respecto a la normal. El índice de refracción del vidrio es de 1.5. Calcule los coeficientes de reflexión y transmisión y úselos para calcular la fracción de la potencia incidente que se refleja y que se transmite para polarización S y para polarización P. Bueno, entonces antes que nada debemos de calcular las amplitudes de reflexión. ¿Qué son las amplitudes de reflexión? Pues es cero, estas cantidades que tenemos aquí, estos cocientes, ya sea para polarización P o para polarización S. Y bueno, ¿qué datos tenemos? Tenemos que el ángulo de incidencia es igual a 30 grados, tenemos que el índice de refracción del medio de incidencia es 1, el índice de refracción del medio de transmisión es 1.5 y eso es todo. Entonces vamos a calcular primero sustituyendo en aquellas expresiones. Entonces el primer coeficiente, esto es lo que nos están pidiendo, pues va a ser 2 veces el coseno de 30 grados entre n1 vale 1 coseno de 30 grados más, ahora el aire sabemos que su permeabilidad magnética es μ0 y del vidrio también es μ0 a menos que el problema nos indique lo contrario. Entonces este razón de permeabilidad es 1 y solamente nos queda la raíz de n2 al cuadrado, que es 1.5 al cuadrado, menos n1 al cuadrado, que es 1, y multiplicado por el seno cuadrado 30 grados. Muy bien, cuando metemos eso en la calculadora nos da lo siguiente, que esto es 0.759. Cuando hacemos lo propio para el otro coeficiente, para el coeficiente de reflexión, obtenemos, pues tenemos que hacer esta. Fíjense que aquí, bueno, aquí hay un error, aquí este es un signo más. Entonces fíjense que este denominador es el mismo denominador que el de arriba, que es este que tenemos aquí. Entonces simplemente lo voy a copiar. Y el numerador es casi lo mismo que el denominador, excepto por el signo menos. Entonces aquí viene un coseno de 30 grados menos la raíz de esta cantidad. ¿Okay? Y bueno, ese resultado da aproximadamente menos 0.24. Entonces note que esto indica que el campo eléctrico reflejado tiene la dirección, va en la dirección opuesta al campo eléctrico del incidente, mientras que el campo eléctrico transmitido no, va en la misma dirección. Muy bien, entonces ya calculamos las amplitudes de reflexión y nos pide calcular la fracción de la potencia incidente que se refleja y se transmite. Ok, bueno, recordemos, aquí puse nuestra expresión para el vector de Poynting. Entonces, si nosotros sacamos la magnitud del vector de Poynting promediado en el tiempo, entonces sacamos las magnitudes y me queda que eso es igual a K entre 1000 por omega por la amplitud del campo al cuadrado. Muy bien, entonces si nosotros hacemos la potencia reflejada
entre la potencia incidente. Recordemos que el vector de Poynting lo que nos dice es la cantidad de energía que fluye por unidad de área y por unidad de tiempo, pero la energía por unidad de tiempo es la potencia. Entonces la potencia por unidad de área es lo que nos dice la magnitud del vector de Poynting. Bien, si ambas ondas, tanto incidente como reflejada, fluyen por la misma área, entonces el coeficiente de el vector de Poynting para la onda reflejada incidente nos va a decir, más bien al revés, la razón entre la magnitud del vector de Poynting para la onda reflejada y la incidente nos va a dar la fracción de potencia que se refleja. Entonces esto, si se fijan, utilizando esto de acá, me quedaría K y reflejada entre omega mu, perdón, por la amplitud reflejada al cuadrado entre K incidente omega mu por E0 incidente al cuadrado. Ahora, recordemos que en el medio 1, en el medio de incidencia, el vector de onda incidente y el vector de onda reflejado son exactamente iguales en cuanto a magnitud, y aquí precisamente tenemos la magnitud. Entonces estos términos se van y solamente nos queda este término, que precisamente es el cuadrado de la razón que acabamos de calcular aquí. Entonces lo sustituimos y esto es igual a menos 0.24 al cuadrado, y eso me da 0.05, es decir, el 5% de la potencia incidente se refleja. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la fracción de la potencia incidente que se transmite? Y eso está regalado, porque entonces el 95% de la potencia se transmite. Entonces, note que la fracción de potencia transmitida la obtenemos de la potencia de la fracción de potencia reflejada, porque no estamos ocupando esta misma fórmula, porque esta fórmula la obtuvimos del vector de Poynting. Si hubiésemos querido utilizar este tipo de fórmulas para la potencia transmitida, tenemos el inconveniente de que las magnitudes del vector de onda y la permeabilidad magnética no necesariamente son las mismas en el medio 1 y en el medio 2. Entonces la potencia transmitida no la podemos obtener de este coeficiente y elevarlo al cuadrado simplemente. Lo pueden comprobar, el cuadrado de este coeficiente no les va a dar 0.095, por la razón que acabo de explicar. Faltaría multiplicar dicho cuadrado del coeficiente por la razón entre las magnitudes del vector de onda y las magnitudes de las permeabilidades, pero a partir de la fracción reflejada podemos obtener dicho porcentaje, que es lo que justamente hemos hecho aquí. ¿Ok?
Bueno, entonces hasta ahí el inciso A, que calculamos los coeficientes de transmisión y de reflexión y calculamos la fracción de la potencia reflejada, y de ahí calculamos la fracción de la potencia transmitida de la onda incidente. Ok, en el siguiente video veremos el inciso B, que esencialmente es lo mismo.